Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a debatir sobre la iniciativa de regular las redes sociales bajo el argumento de que hay que proteger el derecho a la libertad de expresión. Después va a estar con nosotros Gonzalo Monroy, experto en energía. Con él vamos a examinar el aumento que han tenido las gasolinas en el país y el incumplimiento de Pemex a sus planes de producción y de refinación en estos 2 años del gobierno del presidente López Obrador. Y para terminar va a estar con nosotros Enrique de la Madrid. Con él vamos a platicar de la tragedia que se está viviendo en el sector turístico de México y en particular la decisión de Canadá de cerrar sus vuelos con México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Ricardo Monreal, el líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, ha propuesto una iniciativa de ley para regular a las redes sociales que, según él, busca proteger la democracia, la libertad de expresión, el acceso a la comunicación y la manifestación de las ideas. En el documento está proponiendo que las empresas privadas que no acaten las disposiciones del Estado, las disposiciones que estarán en la ley, podrían ser acreedoras de multas multimillonarias. Vaya tema este de regular o no y cómo regular las redes sociales. Para debatir este tema, le doy la bienvenida a la mesa de los jueves. Blanca Heredia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Leo. Buenas noches todos. Sabino Bastidas, Sabino, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Blanca, Luis, muy buenas noches. Y Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Blanca, Sabino, buenas noches a todos. Bueno, vaya tema, son muchos los asuntos relacionados con este asunto de regular a las redes sociales. Yo comenzaría preguntándoles, Luis, si hay que regular o no a las redes sociales. Yo creo que no, o sea, en principio no. Regularlo desde el punto de vista del contenido que debe haber en las redes sociales, creo que no es una buena idea. Hay un ámbito quizá en el que se requiera cierta colaboración de las redes sociales, particularmente durante los procesos electorales. Es mucho más lógico, por ejemplo, esperar una especie de convenios de colaboración entre el INE y las principales redes sociales para asegurar que no se esté violando la ley electoral en materia de gasto, en materia de las expresiones, en la materia de anuncios, en materia de las expresiones que pudieran hacer los partidos políticos y los candidatos, pero no tanto para limitar la acción de las redes sociales, sino para limitar las actividades o el comportamiento de los candidatos que se sujetan a la ley electoral en México. Y por lo tanto no estaría regulando las redes, sino que estaría regulando a las campañas políticas que utilizan a las redes. Pero, digamos, poner reglas de voy a autorizar la existencia de una red, porque la primera cosa que propone el senador Monreal es que es una autorización por parte del IFETEL para que puedas operar en México esa red. Y eso obviamente implica una especie de concesión. Pero las redes no funcionan a través de una concesión pública, como puede funcionar una estación de radio o una estación de televisión. Ponerle requisitos para que las redes puedan operar implica inmediatamente un fortalecimiento de las redes existentes. Hoy pensamos que Twitter y Facebook son muy poderosas, pero en algunos años quizá haya otras. Si tú quieres que haya redes mexicanas, por ejemplo, si les pones requisitos de entrada al mercado, pues vas a tener menos redes en el futuro. Las redes requieren cambios porque se han vuelto un espacio donde ya no es un buen lugar para encontrar, digamos, información confiable y se requiere a lo mejor un esfuerzo de curaduría al interior de las
propias redes para que se puedan ofrecer redes de distintas naturalezas, algunas más abiertas que otras, algunas donde puedas encontrar información más confiable que en otras. Pero eso se irá decidiendo solamente por el propio proceso de las redes en el tiempo. Yo estoy de acuerdo con el presidente de la República en esto. Creo que se debe privilegiar la libertad de operación de las redes y no tratar de ponerle camisa de fuerza a un instrumento que tiene éxito por su versatilidad y por su apertura tecnológica. Sí, hay que decir que el presidente López Obrador se manifestó en contra de regular a las redes sociales, pero también todo esto comienza por la preocupación del presidente cuando le cancelan sus redes, YouTube, Facebook y Twitter al presidente Trump después, a raíz del asalto al Capitolio. Blanca, ¿hay que regular a las redes sociales? Me parece que sí hay que regularlas. Esta es una discusión que lleva ya rato en el mundo, sobre todo entre los expertos, que no soy yo una de esas expertas, pero en los foros especializados esto se ha venido discutiendo básicamente por el crecimiento enorme de las redes sociales y su impacto en la vida democrática y en la vida pública. Son, digamos, unos micrófonos gigantescos que además incluyen ciertas, digamos, sesgos que asociados a su propio modelo de negocios y a los algoritmos que llevan a que se amplifique el impacto de aquellos contenidos, aquellas expresiones que tienen mayor contenido emotivo y con frecuencia agresivo o violento. Esto, como bien recordabas, toda esta iniciativa de Monreal y toda esta discusión ha cobrado un nuevo y renovado brío a raíz justamente de la decisión unilateral, hay que decirlo, de Twitter, Facebook y YouTube de cancelar las cuentas del entonces presidente Trump a raíz de que éste había incitado a sus partidarios a descreer, digamos, a desconocer los resultados de las elecciones presidenciales y después los había incitado directamente a que impidiesen que el Congreso terminara el proceso de verificación del conteo de votos y le diera ya, digamos, su certificado de presidente a Joseph Biden. ¿Por qué sí me parece que es un problema el asunto de las redes sociales? Con todo lo partidaria que soy de libertad de expresión, el problema justamente con las redes sociales y el poder inmenso que tienen y que no son un terreno parejo y neutro, es qué tanto pueden comprometer a la propia democracia, a la estabilidad, a la paz. Y lo vimos en los, digamos, semanas recientes, particularmente a comienzos de enero en los Estados Unidos, esta cosa que parecía increíble. La gran pregunta es, ¿quién lo regula? ¿Y con base en qué criterios? Y aquí hay muchas y muy diversas posiciones. Ya en la práctica, digamos, la posición de la Unión Europea es distinta que la posición norteamericana, que está en un extremo donde, digamos, su orden constitucional pone la libertad de expresión como prioritario sobre cualquier otro derecho. Incluso ahí hay ciertas, digamos, restricciones que se vienen imponiendo al discurso de odio, a todo lo que pueda ser discurso que genere violencia. Pero eso lo hacen fundamentalmente los tribunales, el Poder Judicial. En el otro extremo está China, ¿sí? Y en medio hay muchas cosas, entre ellas está Europa. Y creo que la iniciativa de Monreal me parece que parte de un problema que es real. Procedería después pasar a ver qué tanto su iniciativa plantea una solución que suene viable y aceptable desde el punto de vista de reconciliar pues dos conjuntos de valores muy importantes, ¿sí? Por un lado los de la libertad de expresión y por otro la democracia y la salud de la democracia y la estabilidad misma, pero también el valor de una arquitectura abierta y descentralizada que es la definición misma del Internet. Sí, cuando yo hago la pregunta, desde luego, de si se debe regular o no las redes sociales, Sabino, estoy hablando del Estado, de los gobiernos, de que hay regulaciones, las mismas empresas tienen regulaciones, tienen ciertos límites que uno acepta cuando se mete y se hace miembro de estas redes. Pero aquí la pregunta es si debe el Estado o los estados regular una red que es mundial, por cierto, porque también tienes ese problema. Una cosa son los estados-nación y otra cosa es Twitter, Facebook, en fin, que son redes globales.
La pregunta entonces no es si debe o no debe, sino puede o no puede. La verdad es que la dimensión es global y es un poco lo que platicábamos hace 8 días. Las instituciones y la gobernanza global no dan para regular este tipo de instrumentos. Se tiene que ir construyendo acuerdos a través de convenciones, a través de convenios, se va trabajando con las propias empresas. Y marcos en donde el tema regulatorio es un debate. Sí, está el tema de la libertad de expresión, que es fundamental y que ahora el tema Trump lo puso en la agenda, pero está el tema fiscal y está el tema de protección de menores y está el tema de derechos de autor. Y hay muchos temas que hay que discutir. Es un tema apasionante. A mí me parece, yo lo veo en sentido optimista como un gran mecanismo que potencia las democracias, que aumenta la participación global, que aumenta la colaboración, que mejora la información, que mejora la educación. Y yo veo menos, por supuesto que toda la tecnología tiene riesgos, pero yo le veo todos estos ángulos de oportunidad que son maravillosos. El tema de las redes sociales creo que ha evolucionado muy rápido y los expertos que están estudiando estos temas, que me parece que nos están retando a quienes estudiamos la política, pues evidentemente pasan por un tema de personalidad. Yo en el tema de libertad de expresión, yo no creo que sea un tema de censura previa. Yo creo que lo que hay que hacer es sí proteger ese derecho humano a la libertad de expresión, pero pasa por el tema de identificar a los humanos que participan en las redes sociales y que sean personas, una cuenta, una persona. Identificar a las personas que participan en las redes sociales y no luchar contra robots y algoritmos, porque si no, las leyes de protección de derechos humanos terminan protegiendo los derechos humanos de robots o protegiendo los derechos humanos de algoritmos, y no se trata de eso. Se trata de hacer evolucionar y que cada persona se haga cargo de lo que dice. El anonimato es una de las partes discutibles, quizá perniciosas para la democracia de este tipo de redes sociales. Y ahí lo quiero aterrizar muy rápido al tema de la iniciativa presentada por el senador Monreal, que me parece muy estrecha. Es un tema maravilloso, es un tema muy interesante. A mí me hubiera encantado que un gobierno innovador, moderno, de izquierda, pues lo hubiera planteado desde el inicio de la administración, que el propio senador Monreal, que dice ahora plantearlo porque es muy moderno, pues lo planteara con todos los ángulos y con todos los temas de la agenda, que son muy importantes, y no erigirse en defensor de la libertad de expresión con una reforma que es muy chafa, que es una reforma restringida al tema estrictamente de tratar de regular que no puedan censurar a alguien en la red social, supuestamente, que es el trauma de Trump, que además pone en ridículo a un gobierno y pone en ridículo al presidente, que lo mismo puede defender el lunes a Juárez y el martes a Donald Trump. ¿Cómo es posible que en medio del impeachment, o sea, que alguien le diga qué es lo correcto, qué es lo democrático? ¿Cómo se le ocurre al presidente en este momento ponerse a defender a Donald Trump por su derecho a la libertad de expresión? Y creo que lo de Donald Trump es muy interesante. Vamos a hablar de ello mucho tiempo, porque lo de Donald Trump rompió un hechizo, rompió un momento. El hecho de detener las cuentas de Donald Trump es discutible. Yo aquí me pronuncié a favor del hecho, pero me parece que es muy importante que veamos el clima, cómo cambió, quitándole esas dos redes sociales a esa persona en un momento en que estaba mintiendo sobre la gobernabilidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cambió totalmente el clima, cambió totalmente la conversación, y estamos todos como más tranquilos, no leyendo los tweets de Donald Trump. ¿Tiene derecho o no? Es una discusión. ¿Hay un derecho de Donald Trump a expresarse libremente en cualquier red social, o puede una red social reservarse su derecho de admisión, o por lo menos valorar los temas en donde francamente es mentiroso? Yo creo que creo en la libertad de expresión, pero creo que la libertad de expresión necesita un contexto para que la conversación democrática fluya con libertad, con corrección. Si no, no hay democracia posible. Sí hay reglas necesarias para la libertad de expresión. ¿Quién las pone? ¿Cómo las ponemos? ¿Qué regulamos? Pues pasa porque cada quien dé la cara y que lo que diga tenga una consecuencia, una responsabilidad. Pero por supuesto que hay reglas. A ver, vámonos ya a aspectos particulares de lo que está proponiendo Ricardo Monreal, que por cierto ya se informó que no se va a discutir
por lo menos en las próximas semanas, esta iniciativa de ley. Pero Luis, una de las cosas que tiene precisamente tiene que ver con si tiene o no la plataforma, digamos, Twitter o Facebook o Instagram o YouTube, el derecho de sacar a alguien, de cancelar su cuenta. Según la iniciativa de Monreal, esta persona podría tener derecho a audiencia y en algún momento la autoridad podría ordenarle a la plataforma, regrésenle la cuenta a fulanito, a sutanito, a pesar de que nosotros, que ustedes hayan decidido cancelar esa cuenta. ¿Qué te parece esto? O sea, ¿es operable? ¿Es lo correcto? En fin, porque creo que aquí el fondo, y lo decía Sabino de Trump, es que creo que al presidente López Obrador lo que le preocupa es verse reflejado en el espejo de Trump, es decir, que en algún momento también a él le suspendan su cuenta. Yo no estoy de acuerdo con que suspendan a un usuario en general, o sea, me parece que no es apropiado. Pero tampoco estoy de acuerdo con que el gobierno le diga a una empresa privada cómo debe operar. O sea, decir, tú no puedes aceptar a esta persona o tienes que dejar que esta persona siga. Es como decirle, oye, al New York Times, quiero que dejes que publique tal persona en tu periódico. O quiero que lo que esa persona diga tú lo cites. Por cierto, el gobierno de China hoy prohibió la emisión de la BBC de Londres en China. O sea, que es, digamos, el extremo de la anulación de la libertad de expresión, que sería el equivalente a decir, bueno, en México no puede operar Twitter porque no, el IFETEL no le dio la autorización. Entonces, sí creo que hay un aspecto muy importante sobre el derecho de los consumidores a participar en una red. Y en México hoy podrían ir, por ejemplo, a la Profeco, decirle, oye, Profeco, este servidor, este proveedor de un servicio no me deja estar en ese servicio y te podrías ir a quejar, como si vas a una tienda y no te dejan entrar o no te quieren vender. Eventualmente podrías incluso ir a COFECE, decir, oye, están abusando de su poder monopólico. Yo creo que el aspecto más importante es en el ámbito político electoral. Pero déjame interrumpirte ahí, Luis, porque dices que no te gusta que las propias plataformas tomen la decisión de sacar a alguien, de quitarle su cuenta. No me gusta personalmente, pero eso no quiere decir que el Estado deba tener el derecho de decirle a una plataforma o a la hora de opinar, quiero que en la hora de opinar esté tal persona o que no esté tal persona. O sea, creo que eso, bueno, pues es que es muy parecido. O sea, oye, ¿quién va a decidir quién asiste a la hora de opinar? ¿El FETEL? Existía en el pasado en Estados Unidos una doctrina que se llama la doctrina de la justicia, de Fairness Doctrine, en donde los concesionarios de los servicios de radiodifusión estaban obligados a presentar las dos partes en un debate. O sea, los que están en contra y a favor de un tema tenían no tanto derecho de réplica, sino que tenían derecho a que sus argumentos fueran escuchados. Y eso se fue terminando cuando se expandió la cobertura noticiosa al cablevisión, después a los servicios satelitales y mucho después, obviamente, al Internet. Porque ahí ya no hay una presunción de que hay falta de acceso y que tú puedes decir tus propios argumentos. Yo estaría interesado en que se discutiera, por ejemplo, el hecho de que tengas derecho a presentar tus argumentos y que no puedan bloquearte en el ámbito electoral solamente por ser de un partido u otro. Pero por ejemplo, digo, a ver, pero aquí bloquearon al presidente Trump, uno, por decir mentiras, porque llevaba meses diciendo que le hicieron fraude, y dos, por incitar a la violencia. Claro. Es decir, los argumentos están ahí, Luis. Bueno, por eso, yo estaría de acuerdo de que Twitter y Facebook y la NBC puedan decir, esto no lo quiero transmitir. Eso estoy totalmente de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo con al revés, que sea el Estado el que te diga, a este quiero que sí lo transmitas y a este no quiero que no lo transmitas. Porque ya sabemos a lo que eso lleva. O sea, eso va a llevar a que en algún momento alguien va a abusar de ese poder para escoger quién puede y quién no puede.
Blanca, éntrale a este debate porque creo que a mí sí me enchilaría que me quiten mi cuenta de Twitter. No tengo Facebook, hay que decirlo, pero Twitter sí me enchilaría porque pues, es una manera de comunicarme con mi audiencia, con mi público y de repente perder esa audiencia, pues sí me enchilaría y en fin, no tengo a quién recurrir para, de acuerdo a las reglas de hoy, para que me pudieran regresar mi cuenta. En fin, sí, es un tema muy Efectivamente, interesante. y quiero insistir, como decía yo desde el principio, si hay un problema, ¿sí? Si hay un problema por el poder enorme de estas plataformas. Y pues lo hemos visto, insisto, el caso más reciente y escandaloso fue el caso de Trump. Con respecto a la iniciativa de Montreal, ¿sí? Me parece que es importante reiterar parte de un problema realmente existente, no es un problema inventado. Define como principal amenaza a la libertad de expresión, que es la que dice querer garantizar, el control no regulado ni supervisado democráticamente por parte de los dueños de las empresas de Internet y en particular de las empresas de redes sociales, de decidir unilateralmente qué contenidos publican y cuáles censuran. Esto es lo que, digamos, lo que ve como principal amenaza en la exposición de motivos. Su propuesta de solución es darle a un ente público autónomo, el IFETEL, dos facultades clave: autorizar la operación de esas empresas en México y fungir como autoridad para resolver disputas entre usuarios y empresas, así como garante de los derechos de la libertad de expresión consignados en la ley y en la Constitución. Desde mi punto de vista, esta iniciativa, si bien parte de un problema real, presenta dos problemas que son los más serios, desde mi punto de vista. Y creo que es importante aclarar que, tal y como se define la expresión de motivos y todo el contenido de la iniciativa de reforma se refiere a los derechos de libertad de expresión, dice de manera explícita que no se está metiendo con nada de temas de libertad de comercio. Esto ya me gustaría mucho la opinión de Luis al respecto, de otros, pero esto es lo que dice explícitamente la iniciativa. Los dos problemas mayores que le veo y que han señalado varios especialistas. La forma en la que define redes sociales relevantes distingue entre redes sociales a secas y redes sociales relevantes son aquellas que tienen 1 millón de usuarios o más. Es muy vaga, es muy amplia y podrían entrar ahí no solamente plataformas como Reddit o incluso Telegram, sino casi cualquier sitio en el que un usuario pueda mandar mensajes o poner comentarios, cualquiera sea el sitio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, una tienda de autoservicio que tenga una parte que diga usted denos su opinión, pues ahí esa también podría acabar entrando. Lo estoy llevando al extremo, pero Sí. este es un gran riesgo, ¿sí? Porque básicamente con esto, pues ya no sabemos bien quién es el que tendría que pedir autorización de estos, cómo se define esta red social relevante, está muy vagamente definido y podría llevar además a la fragmentación de la red, que es como decir, no sé, pues quiero un espejo, porque el valor del espejo es que yo me pueda reflejar en el espejo, pero si lo rompo ya no sirve el espejo. Así pasa con el Internet, si lo fragmentas es como si en una carretera cuyo valor tiene que ver con que corre, digamos, sin barreras, como que le empiezas a poner ahí unas barreras y unas paredes. El segundo problema más serio, o bueno, igualmente serio, es el artículo 175, fracción 4, que dice que para autorizar la operación de estas redes sociales, de las empresas de redes sociales, que por cierto ese sería un segundo problema, el hecho mismo de exigir que se les dé una autorización pues va en contra de lo que el grueso de los países democráticos, digamos, la situación en esos países que no se lo exige. Para poderles dar esa autorización tendrán que mostrar estas empresas de redes sociales que tienen un mecanismo para evitar que se difundan noticias falsas, discursos de odio y otra serie de cosas. Esto tiene el enorme riesgo de autorizar en la práctica, si esto se llevara a concretar, a que los propios dueños de las empresas mismas pudieran hacer censura previa de los contenidos. Porque este contenido ataca tal grupo o este contenido es falso, en fin, no va directamente en contra de de los principios básicos aceptados consensualmente a nivel internacional de que no a la censura previa, solo se puede censurar algo que ya ha sido publicado,
en todo caso censurar porque no se ajusta a alguna ley o algún principio. Esas son las dos principales o las tres principales problemas. La definición demasiado amplia de red social relevante, el exigir una autorización a estas empresas, cosa que es totalmente atípico a nivel internacional, y tercero, el que abre la puerta para la censura previa por parte de las propias empresas privadas que dice querer regular. Sí, muy bien. Pues es la típica iniciativa mexicana del Estado mexicano que cuando se ponen a regular les encanta regular, son estatistas y dicen, pues si ya vamos a regular bien, hombre, permisos, burocracia, en fin, de eso se trata. Pero bueno, Sabino, tu opinión. Mira, creo que no podemos entrar a la discusión del artículo 175 en todas sus variantes y todo el fondo del proyecto, porque para empezar no tienen la competencia para hacerlo de esa manera, no es el IFETEL el órgano para hacerlo, están equiparando un espacio de internet como si fuera una concesión de radio y televisión a la vieja usanza de hace 30 años, están viendo desde una visión muy provinciana y muy aldeana a internet. ¿Qué vas a hacer si desde Canadá un usuario de Twitter critica al presidente López Obrador? O dice mentiras? ¿Vas a detener ese tweet? ¿Vas a detener a ese usuario? La plataforma en México no tiene competencia para detener a un usuario en Canadá o al presidente Biden en los Estados Unidos. O sea, hay que entender la dimensión de su poder. Ellos no tienen poder para hacer esto, no tienen alcance, no tienen competencia. Pueden emitir una ley, pues claro, mañana pueden derogar la ley de la oferta y la demanda si se les pega la gana, o la ley de la gravedad. Pero no se trata de eso. O sea, nosotros estamos, hay una amenaza política, no nos enredemos. Hay una amenaza política. El presidente López Obrador tiene miedo de que le cancelen sus benditas redes sociales, que eran benditas cuando él llegó al poder y que van a ser benditas cuando el que sigue intente llegar al poder y que ahora pueden ser malditas para la causa del presidente López Obrador. Y lo que está demostrando son los primeros signos de miedo el presidente López Obrador. Y un oficioso, Monreal, está sacando una ley que la verdad de las cosas hay que reconocer que la exposición de motivos tiene un tramo bonito, pero no aterriza en nada el resultado posterior, no aterriza en nada la regulación, es omisa en los temas más importantes en materia de Internet, en materia de libertad de expresión, es un documento que quedó cucho, que quedó incompleto, que tiene, la sola pretensión es ofensiva. Yo estoy totalmente de acuerdo con discutir el tema de las redes sociales, pero hay que discutirlo todo. Senador Monreal, pues, con todo respeto, prefiero empezar discutiendo los muy delicados temas de pornografía infantil, los temas delincuenciales, los temas de derechos de autor. O sea, hay muchos temas en la agenda. ¿Por qué esos temas no? ¿Por qué solamente si le quitan la cuenta a alguien? O sea, si le quitan la cuenta a López Obrador, tendrán un derecho el Estado para regresársela a López Obrador. Las leyes no se hacen para una persona y diluye el debate inteligente y diluye un tema que es apasionante, porque este es un tema maravilloso. Aquí, esta es la plaza pública del futuro, esta es la discusión del futuro de la democracia. El presente, claro, hombre. Pero es que no hemos visto nada. Yo hablo del futuro porque no hemos visto nada. Yo estoy convencido de que este tema, lo que acaba de decir Luis, es de la mayor relevancia. Las redes sociales se van a multiplicar. ¿A quién vas a regular? ¿Solamente a Twitter, a Facebook y a YouTube, que son las tres que te interesan? ¿Y cómo que como consumidor, pues cuánto pagas? A ver, la pregunta concreta. ¿Cómo vas a ser consumidor si no pagas por este servicio? Hay una enorme cantidad de plataformas. O sea, yo creo que la discusión está retando el derecho, la política. Es un tema muy generoso, muy amplio, apasionante, pero me enoja o me molesta que hagan de esto un distractor político en medio de una epidemia en donde llevamos 170,000 muertos y donde la conversación debería trasladarse a ese tema y que son capaces de llevarlo a esto en aras de que no hablemos de los 170,000 muertos. Por eso me molesta, porque creo que el tema es donde deberíamos estar en la conversación pública. A mí me gustaría escuchar a Blanca, a Luis y a Sabino Bastidas y a Leo Zuckerman discutiendo este tema, pero en su parte macro, en los acuerdos que habría que tener, las posibilidades, el compartir información, cultura, educación, pero esto me parece de una tristeza y de una pobreza realmente lamentable.
Tengo que decir que en esta discusión que hemos tenido hemos revelado nuestra edad, los 4 que estamos aquí, porque hablamos de Twitter, de Facebook, etcétera, que son las redes de los viejitos ya hoy en día, ¿eh? La verdad es que la red ahorita más importante es TikTok y le inventaron los chinos, ¿eh? O sea, también hay un tema ahí generacional y de cómo se van dando las redes sociales, y tienen toda la razón. Esto va cambiando a velocidades impresionantes. Oigan, pero se me acabó el tiempo. Sería bueno preguntarles si van a regular TikTok. Pues al parecer sí, necesitaría TikTok el permiso, ¿no? Tienen un problema con el gobierno chino, ¿no? Tienen un problema, ¿no? Bueno, y eso ya causó un problema entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China. También aquí se está jugando la geopolítica, caray. Blanca, ¿tú querías decir algo? Perdón. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Sí me parece importante decir que a mí no me parece tan provinciana la discusión. La verdad es que esta discusión se está dando en todo el mundo desde hace ya muchos años, en relación, por ejemplo, a lo ocurrido... El proyecto es provinciano, de Dorsey, de cancelar la cuenta del entonces presidente Trump en Twitter. También se manifestó el gobierno alemán, la oficina de de Angela Merkel. Entonces, creo que no es nada más un tema mexicano, y me parece que nuestro ya como modo default es siempre nosotros estamos haciendo mal las cosas y somos unos provincianos impresentables. Bueno, pues así de provincianos están en Estados Unidos discutiendo esto, en Turquía, en Alemania, en Europa, con un mejor ángulo o un peor ángulo, pero estamos teniendo esta conversación y me parece que es importantísimo tenerla. Quizá no es efectivamente la mejor iniciativa, ya señalé cuáles elementos me parecen equivocados y seguramente habrá muchos otros, pero me parece que es una conversación que tenemos que dar y que no es tan fácil como simplemente decir si la regulamos, no la regulamos. No, totalmente, estoy completamente de acuerdo. Lo que decía Sabino es que le parecía provinciana la propuesta, digamos, del senador Monreal. Perdón, Luis, tú querías decir algo rápido porque nos tenemos que ir ya. No, es un tema, totalmente de acuerdo con Blanca, es un tema de la mayor importancia. Ahora, la canciller Merkel se pronunció en contra de que quitaran a Trump de Twitter. Igualito que Andrés Manuel. Sí, igual que lo que dije yo al principio. O sea, yo creo que debemos cerrar del lado de la libertad. Y la mejor manera de defender la democracia es con más libertad y no con menos. Y yo sí creo que es muy importante que si va a haber algún tipo de regulación, se haga en términos de los convenios que pueda firmar el INE con las plataformas. Porque allí es donde el INE puede poner, digamos, decirles, a ver, quiero que tú me digas quién está gastando para efectos políticos, y porque son gastos de campaña y esos gastos están regulados. Y el INE puede también decirles a las plataformas, oye, los bots en materia electoral no pueden estar financiados por los partidos políticos. Cosas de ese tipo. Creo que el instrumento ya existe allí y no se requiere una ley que pase por la autorización. Porque aquí el riesgo más grande es que a través de la autorización vas a consolidar las redes en solamente las ya existentes y no vamos a permitir los cambios que vienen hacia adelante, porque vas a tener que estar bien con la autoridad para que te autorice. Bueno, pues ahí está la discusión, supongo que la tendremos más en el futuro. ¿Qué tema, Temazo, así como para abrir un seminario, Blanca, en el CIDE sobre este tema, de verdad, y me invitan porque está buenísimo. Claro que sí. Justo. Bueno, gracias. Gracias, Blanca, gracias, Luis, gracias, Sabino, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hacemos una breve pausa, vamos a regresar con Gonzalo Monroy, él es experto en temas energéticos, con él voy a hablar del aumento en las gasolinas y un tema muy importante, fíjese usted que Pemex no cumplió con sus metas el año pasado. ¿Quién es el responsable de este desastre administrativo que es Petróleos Mexicanos? Regresamos.